se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego urgente que Jesús está volviendo. ¿Te parece si oramos? ¿Quieres orar? ¿Quieres que ore? Y empezamos. Bueno, te agradezco si tú puedes orar, por favor. Bueno, yo oro por la petición especialmente de la hermana Elizabeth y tú oras por el estudio que hemos de empezar. ¿Te parece? Perfecto. Listo. Bueno, los invitamos, hermanos, aquellos que se encuentran con nosotros, por favor, los invitamos a orar y poner nuestros planes, el deseo de nuestros corazones delante de nuestro Señor. Oremos. Padre nuestro, nuestro Dios que está en los cielos, bendito sea su santo nombre, Señor. En esta tarde, Padre bueno, primeramente, Señor, queremos agradecerle porque usted ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Señor, el hecho de que aún estamos con vida, aún respiramos, aún existimos, Señor, ha sido una gran bendición de parte suya, Señor. Gracias por ser nuestro Dios, gracias por ser nuestro Padre. A pesar de nuestra rebeldía, Señor, a pesar de nuestros pecados, usted siempre ha estado ahí por cada uno de nosotros. Perdónenos, Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que en cada uno de nosotros no hay nada bueno, Señor, más que un corazón lleno de pecado, de maldad, Padre. Por tal razón queremos humillarnos delante de usted y que usted pueda transformar nuestras vidas, pueda transformar nuestros corazones a un corazón que pueda ser de carne, Señor, y obedecerle a usted fielmente, Padre eterno. Nuestro Dios, en esta tarde queremos implorarle, Padre bueno, de que usted sea con nuestra hermana Elizabeth, con esos planes que ella tiene, Padre eterno. Usted conoce bien los planes de ella, de su esposo, Padre bueno, ayúdala, Señor. Por favor, Padre, ellos tienen el deseo, Padre, de obedecerle a usted, Dios del cielo. Usted, Padre bueno, manifiéstese en la vida de cada uno de ellos, por favor. Y también, Señor, queremos ponernos en sus manos, todos aquellos que tenemos ese deseo de obedecerle, Señor, ese mandato que debemos de salir de las ciudades. Ayúdenos, Señor, por favor, ábrenos puerta, ábrenos camino, Señor, para que podamos salir, Padre bueno. Ya que reconocemos, Señor, que los tiempos son tiempos determinados, son tiempos solemnes sobre la tierra, Padre, necesitamos de usted, porque sin usted no podemos movernos, sin usted, Señor, nuestros planes fracasarían. Por favor, Padre, atiéndenos, escúchenos, según cada uno de nuestros hermanos, hermanas, y ayúdenos, Padre. Por favor, le rogamos, le suplicamos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Amén, amén, así sea. Amado Padre Celestial, que habitas en las alturas de los cielos, Señor, venimos en esta tarde, Señor, a pedir tu divina presencia, tu sabiduría, Señor, desde lo alto de los cielos, para con Miguel, para conmigo, Señor, ya que queremos compartir con los hermanos de la cadena Fuerte Clamor Final, Señor, este tiempo que nos has dado, que es un tiempo maravilloso de bendición, y queremos llevar, Señor, el mensaje que tú hoy has preparado para todos, incluyéndonos a nosotros dos, Señor, y que podamos ponerlos como práctica en nuestra vida, mi Señor. Sabemos, Padre, que no somos nada, que no tenemos nada, que no somos merecedores de que nos uses, Señor, en este tiempo
para dar tu palabra, pero por los dulces y preciosos méritos de nuestro Señor Jesucristo, te rogamos, Señor, y te imploramos que nos ayudes, que no sean nuestras propias palabras, sino las que tú, mi Dios, deseas poner en el corazón, en la mente y en la boca del hermano Miguel y la mía, Señor, para que podamos llevar, Señor, estos mensajes ya en estos últimos tiempos, Señor. Sabemos que el tiempo se acaba, que su segunda venida es inminente, Señor, y necesitamos estar más que preparados para que nos reconozcas como miembros de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, a todos y cada uno en nuestras dificultades, en nuestras necesidades, Señor. Solamente tú, mi Dios, que escudriñas los corazones, las conocen, pero queremos, Señor, orar especialmente por las personas que se encuentran enfermas, necesitadas, mi Dios, de un apoyo, de un auxilio, que eres tú, mi Dios. También queremos orar, Señor, por las personas que se encuentran pasando por momentos difíciles de angustia, de desesperación, porque han perdido seres queridos, para que seas tú, mi Dios, quien los fortalezca, los sostenga y los mantenga, Señor, en este camino de verdad que debemos continuar. Apiádate de nosotros, Padre bondadoso, y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Quédate pues con nosotros y tu Santo Espíritu, Señor, rodeando a las personas que nos escuchan y las que nos escucharán, Señor, en grabación más adelante. Que su Santo Espíritu sea con nosotros y se mueva grandemente en esta tarde, Señor. Todo esto te lo pedimos por los dulces y preciosos méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Bueno, Mónica, sabes que es un grato placer nuevamente estar en la cadena juntamente contigo, al estudio del libro Patriarcas y Profetas, especialmente el capítulo que estamos estudiando, ¿no? Seguimos en el capítulo 7, el diluvio, porque sabes que la última vez tocamos un pedacito de esto, pero vimos que hay tantas cosas más que el libro contrae, ¿no? Precisamente el tiempo que andamos viviendo, un tiempo solemne comparado con lo que había pasado anteriormente, creemos que es necesario. Es muy necesario estudiarlo, es muy necesario compartirlos con cada uno de nuestros hermanos, hermanas que se encuentran con nosotros en esta tarde. Así es, Miguel. Entonces, bueno, yo quisiera leer un pasaje bíblico para que empecemos el estudio de esta tarde y las personas que nos escuchen se puedan hilar con respecto a recordar en dónde fue que nos quedamos la última vez que tocamos el capítulo 7, que se titula El diluvio de patriarcas y profetas. Este texto bíblico lo encontramos en Génesis 6, el verso 5 al 8, y nos dice así: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el octavo dijo: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Si tú recuerdas, estábamos viendo la parte de lo que era el diluvio, y estábamos viendo cómo Noé había tenido esa fe, esa disciplina de escuchar el mensaje y de poder pregonarlo a toda la población que en ese tiempo había. Y creo que ahí fue donde nos quedamos. No sé si lo recuerdas, Miguel, para continuar. Sí, Mónica, antes de que continuemos, sabes que yo creo que es importante resumir un poquito de esto, ¿no? Tocaste un versículo que es de suma importancia, especialmente en los tiempos que andamos viviendo. Y me encantó lo que tú leíste, que se encuentra en Génesis 6:5, y dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos y del corazón de ellos eran continuos solamente al mal.
Wow, qué tremendo, Mónica. Sabes que yo creo que es importante llegar a entender este pedacito, ¿no? De los pensamientos de aquellos hombres, aquel entonces, era continuo al mal. ¿Cómo fue cambiando esta mentalidad, estos pensamientos? Porque si leemos la palabra del Señor en Génesis 1:31, dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Wow, interesante, Mónica, ¿no? Saben que Sí, llegar a un punto a estudiar y profundizar que lo que Dios había hecho, desde que crió Dios el mundo en la creación, Dios lo había hecho perfectamente bien, bien. correcto. ¿Ok? Pero ¿cómo pasaron los tiempos? ¿Cómo es que el ser ¿Y humano chica? cambió su forma de pensar, cambió sus pensamientos? Mónica, discúlpame, por favor, hermanos, por el amor de Cristo queremos pedirle, por favor, si podrían poner su teléfono en mute o en mudo. Constantemente escuchamos aquí voces de ruidos. Les agradeceríamos bastante, por favor. Muchas gracias. Adelante, Mónica. Sí, comparto tu opinión con respecto a que toda la creación y todo cuando salió de las manos de nuestro Creador salió perfecto. Eh, Definitivamente nosotros, esa es la perfección por la cual nosotros debemos luchar, porque su perfección y toda su obra fue pues manchada a través del pecado. Y no es que la obra de Dios haya sido imperfecta, volvemos otra vez y lo ratificamos, fue perfecta desde el principio. Todo lo que Él creó lo hizo, hasta inclusive el mismo Lucifer fue perfecto cuando salió de las manos del Señor. Y sabemos de que fue a través del pecado que se manchó, que se trastocó todo lo que el Señor había hecho. Ahora no, la invitación que el Señor nos hace es para que nosotros nuevamente nos podamos ganar esa perfección y podamos compartir con el Padre a través del Hijo. Entonces es muy maravilloso cuando podemos comprender y entender estos textos bíblicos y pues el Señor dice que la maldad fue tanta, el corazón del ser humano estaba tan arraigado a la tendencia del mal que fue necesario pues que se realizara el diluvio. Y sabes, Miguel, de una forma muy personal, yo he analizado y he pensado que definitivamente el Señor es demasiado misericordioso, demasiado amoroso y compasivo con la raza humana, porque dejarnos este ejemplo de lo que próximamente también va a pasar en el mundo, ¿sí? El pueblo de Dios se está preparando para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero nos ha dejado todos estos escritos, nos ha dejado la guía que es la Biblia, para que nosotros podamos estar preparados y nos hace ejemplos claros. El diluvio es un ejemplo muy, muy claro sobre lo que vendrá en la segunda venida de nuestro Señor, puesto de que allí ya estaba dictada la sentencia, ¿sí? Se iba a acabar a través del diluvio, iba a acabar absolutamente con todo, pero solamente Noé y su familia fueron los que pudieron hallar gracia. Y poderles haber dado esta, digamos, prueba, este trabajo tan especial para crear el arca y poder salvaguardar a los animales y poder salvaguardar también a su familia. Hoy por hoy el Señor pues también nos ha dado unas grandes verdades. Si lo hacemos como un paralelo, pues la invitación al campo que hace el Señor para que nosotros podamos salir y salvaguardarnos nosotros y salvaguardar al pueblo de Dios, a nuestras familias, si es el deseo de ellas, antes de la segunda venida del Señor. Entonces este tema es muy amplio, por eso nos hemos tomado 2 tiempos para poder explicarlo, porque verdaderamente no nos podemos quedar solamente con la historia. La historia es maravillosa, pero también la tenemos que llevar a la actualidad, a
a nuestra formación espiritual, a cómo estamos como pueblo y cuál es nuestra preparación, si estamos preparándonos como Noé o estamos como los antediluvianos que simplemente estábamos de espectadores y no estaban haciendo cambios en su vida. Recordemos, hermanos, que Noé estuvo 120 años preparando el arca, diciendo el mensaje, expresándolo, llamando al arrepentimiento, y a la final nadie lo hizo, solamente fue él y sus familias. Así que pues verdaderamente cuántos años también llevan muchos hermanos, 40, 50, una vida entera proclamando estos mensajes, y sabemos que es necesario salir de las ciudades, irnos para el campo, hacer Amén. una preparación. Así que este capítulo es muy especial, muy, muy especial. Amén, Mónica, claro que sí. Yo creo que la base más importante de este capítulo, queridos hermanos, amigos y Mónica, es que nosotros nos demos cuenta como pueblo de Dios que la venida de Cristo es inminente. Realmente todo lo que fue escrito, comparándolo con lo que hoy en día vivimos, ¿saben qué, hermanos? Estamos viviendo la misma situación, pero ¿saben lo más triste? Dice la sierva del Señor, con un escrito está, dice de esta forma: por eso es tal razón que los hijos de Dios, como Noé aquel entonces martillaba el arca, era el testimonio que le daba al mundo que iba a haber ese diluvio. Y en este aspecto, ¿no? Los hijos de Dios, cada sermón, cada palabra del Señor que le dice al mundo que Cristo está a las puertas, mas sin embargo el pueblo profeso del Señor aún realmente no estamos preparando, no nos estamos preparando para el acontecimiento que se avecinan. No lo digo yo me refugio con un escrito, está Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 237, dice así la sierva del Señor: me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos ni santificados. Es algo terrible, queridos hermanos, Mónica. Por tal razón, creemos que retomar este capítulo 7 nos puede ayudar en nuestra vida espiritual y ver el momento realmente que andamos viviendo, hermanos. Realmente contemplar que Cristo viene pronto, que Cristo está a las puertas. Y dicho sea de paso, por tal razón, retomamos nuevamente, porque sabemos la importancia que tienen estos mensajes, especialmente en estos tiempos que andamos viviendo. Mónica, no sé, seguimos y comenzamos, ¿te parece? Amén, sí, vamos a empezar a avanzar, a adentrarnos con el tema, para que podamos tener tiempo de poder abarcarlo todo y que el Señor nos permita verdaderamente podernos edificar con estos mensajes en nuestra actualidad, en nuestra condición como hijos del Señor, y que podamos corregir todo aquello que todavía nos falta, Miguel. De una forma muy personal, pues lo digo, ¿no? Bueno, quiero empezar con Hebreos 11, el verso 7, y nos dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí siguiendo con el párrafo del capítulo 7, nos dice: por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dio al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió en el arca,
cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y a oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se devolvieron a Dios con verdadero arrepentimiento, no quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, ¿me escuchas, Miguel? No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que presidió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculizaban que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron a las invitaciones de la misericordia y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores, pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al espíritu que convence de pecado. No todos los hombres de aquella generación eran idólatras en el sentido estricto de la palabra. Muchos profesaban ser adoradores de Dios, alegaban que sus ídolos eran imágenes de la deidad y que por su medio el pueblo podía formarse una concepción más clara del ser divino. Esta clase sobresalía en el menosprecio del mensaje de Noé, al tratar de representar a Dios mediante objetos materiales, cegaron sus mentes en lo que respectaba a la majestad y al poder del Creador. Dejaron de comprender la santidad de su carácter y la naturaleza sagrada e inmutable de sus requerimientos. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. Si los hombres de aquella generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en la amonestación de su siervo, pero al rechazar la luz, sus mentes se habían vuelto tan ciegas que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. No fueron las multitudes o las mayorías las que se colocaron de parte de lo justo. El mundo se puso contra la justicia y las leyes de Dios. Noé fue considerado fanático. Satanás, al tentar a Eva para que desobedeciera a Dios, le dijo: no moriréis. Génesis 3:4. Grandes hombres del mundo, honrados y sabios, repitieron lo mismo. Las amenazas de Dios, dijeron, tienen por fin intimidarnos y nunca se realizarán. No debéis alarmaros. Nunca se producirá la destrucción de la tierra por el Dios que la hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Podéis estar tranquilos, no temáis. Noé es un descabellado fanático. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En vez de humillar sus corazones ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad, como si Dios no les hubiera hablado por su siervo. Bueno, hermano, Wow, aquí vamos a hacer la primera pausa porque hay mucha tela por cortar. Primero que todo vemos cómo Miguel, cuando empezamos el texto, la fe tan fuerte
que manifestaba Noé al realizar la obra. Él no miró para los lados, no dirigió su mirada hacia nada que no fuera Cristo, el que le hablaba, y el que lo dirigía y el que lo guiaba. Verdaderamente es algo que él se enfrentó a cualquier cantidad de número de personas y les hablaba de algo que realmente ellos nunca habían visto, ¿no? Hablarle a una persona sobre algo que nunca se ha manifestado en la tierra, pues dirían, por eso lo calificaron de loco, de fanático, de alarmista, porque ellos no se consideraban que estaban cometiendo faltas como tan graves, lo que siempre hemos hablado aquí en la cadena. El ser humano clasifica los pecados, mientras que sabemos que ante los ojos de Dios, pecado es pecado. No tiene porción, no tiene tamaño, simplemente es una falta ante los ojos del Señor. Es la humanidad la que hace esa distinción, y basada en esa distinción que el enemigo hace que pensemos, es como nosotros mismos también nos engañamos. Ellos no se veían lo suficientemente pecaminosos como para que Dios los castigara. Aparte también decían de que no creían de que el Señor que había creado todo tuviera un castigo para con ellos. O sea, era impresionante cómo el enemigo atacaba en esa forma y sigue atacando aún actualmente, puesto de que ahora nosotros se nos habla de la destrucción del mundo, se nos habla de un juicio, se nos habla de la segunda venida de Dios, y verdaderamente no tenemos que esperar tanto como esperaron ellos ver llegar la lluvia, porque la palabra del Señor describe cosas que ya están pasando: terremotos, maremotos, hambrunas, guerras contra las naciones unas contra otras, y aún así nosotros, me atrevería a decir, Miguel, estamos en igual o peor condición que la que estaban los antidiluvianos. Dame tu opinión. Amén, Mónica. Sabes que nada más quiero seguir el hilo que lo cual comentaste, ¿no? A veces si nos sentimos peor que ellos, ¿no? Francamente, la realidad y la situación como andamos viviendo hoy en día, a nosotros los cristianos que creemos en esta verdad, claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos evidencias claras que lo que había pasado con ellos es precisamente lo que hoy en día está sucediendo, está pasando. Mira, Mónica, este tema es algo precioso, ¿no? Llegar a entenderlo y realmente llegar a comprenderlo. Sobre todo, ver el momento que nosotros andamos viviendo. La venida de Cristo realmente es inminente. Lo hemos comentado tú y yo, creo que hace 2 semanas, que esta vez no va a ser un diluvio, sino que esta vez va a venir el Señor realmente a culminar con el pecado. Y es algo, por eso la palabra dice, es algo solemne. El tiempo que andamos viviendo es solemne, Mónica. Es algo tremendo. Sabes que me llama a mí mucho la atención en este aspecto, ¿no? ¿Cómo es que a medida que avanzaba el ser humano y entraban en el pecado más y más aún, hubo un tiempo donde ellos comenzaron a pisotear la ley del Señor? Quería leerlo un poco, dice de esta forma: a medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos grave y terminaron por declarar que la ley divina ya no estaba en vigor. Wow, es muy triste, causa mucha tristeza, pero es precisamente lo que hoy en día estamos viviendo. Pero el Señor, como tú dijiste, Mónica, que hoy en día la misericordia de Dios, que llama a cada hombre, a cada mujer que habita sobre la tierra, hoy en día nos damos cuenta que hay terremotos, maremotos, tsunamis, y en todos lugares del mundo está sucediendo cosas, pero el Señor lo está haciendo por misericordia, por el amor a cada ser humano, para que
puedan despertar esa conciencia, que esa conciencia es que el enemigo de las almas los ha endormecido por años, y que puedan darse cuenta que todos los sucesos que están sucediendo a nivel mundial no es otra cosa que los anuncios que Cristo viene pronto. Fíjate que hay una paga increíble de todos aquellos que pisotean la ley del Señor o dejan la ley del Señor. Isaías 5, 24, dice así: por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Mónica, esto es algo terrible. Por tal razón el Señor, solo el Señor hace todas las cosas perfectas. Y por tal razón el Señor nos permitió de nuevamente estudiar el capítulo 7 de Patriarcas y Profetas, porque nos indica realmente la situación del mundo, realmente la situación que se está viviendo. No es nada diferente como se estaba viviendo anteriormente, antes del diluvio. Adelante, Mónica. Pues Miguel, yo me atrevería a decir, con todo el respeto que merecen los que nos están escuchando y todo, yo me atrevería a decir que nosotros estamos en peor condición, verdaderamente que sí, porque vuelvo otra vez y te reitero, se nos ha dado tantos mensajes, se nos ha dado tanta luz. No es que quiera excusar los antidiluvianos porque no veían las cosas, pero nosotros sí hemos visto parte de que el Señor se está alejando, su Santo Espíritu también se está alejando. Ya falta muy poco para que se pronuncien las palabras en el cielo: consumado es, y ya no va a haber tiempo de nada más, Miguel. Así que, dándole la honra y la gloria a Dios de que nos permite estos estudios, personalmente para mí son como que me mueven, porque muchas veces nos quedamos en nuestra posición confort y no queremos salir de esa posición. Y cuando estudiamos estos temas que verdaderamente nos mueven el terreno y nos alienta y nos dice: hey, tienes que continuar, el tiempo se te acaba, vamos con los cambios, vamos con esto que ya conoces, vamos con las reformas, te falta esto, te falta aquello. O sea, es la misericordia de Dios, yo lo puedo ver desde ese lado. Y también quiero compartirles el texto bíblico en Primera de Tesalonicenses 5, el capítulo, versículo 3, que nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En Patriarcas y Profetas acabamos de leer que verdaderamente muchos se movía en masas el mensaje de paz, de seguridad, de tranquilidad, de que Dios no iba a tener esa destrucción sobre la tierra, pues como Él había sido el creador, no creían que el castigo iba a venir para los seres que Él creó. Decían que podéis estar tranquilo, que no temáis, y entonces acusaban a Noé de que era un descabellado fanático. Y hoy vemos cómo el pueblo de Dios es llamado también fanáticos, descabellados, locos, extremistas, y se nos dice un sinnúmero de sinónimos que a la final la gente sigue viviendo, como nos dice San Mateo, seguimos comiendo, bebiendo y relajados y tranquilos, pensando que hay tiempo suficiente, o otros piensan de que definitivamente no va a haber castigo por toda la maldad y por todos nuestros pecados. Entonces, la palabra del Señor es muy clara y nos dice, cuando nos digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina. Y eso es verdaderamente lo que estamos viviendo ahora.
Amén, Mónica, completamente de acuerdo contigo. En aquel entonces se catalogaba a Noé de esa forma, ¿no? También ellos decían que todo estaba bien, como tú acabas de recalcar. Quiero leer algo aquí interesante, creo que nos puede ayudar un poquito. Unos versículos que lo podemos encontrar en Isaías, empezando Isaías 59, del 7 hasta el 10. Dice así la palabra del Señor. Y sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad y destrucción, quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y he aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Mónica, ¿por qué quise leer esto? Es algo interesante llegar a comprender y llegar a entender que el mensaje que Dios nos está dando es que realmente nosotros podamos entender que es por la misericordia del Señor que nos hace el llamado continuamente, porque sin Dios andamos como ciegos. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos, dice la palabra del Señor. Tropezamos a mediodía como anoche y no estamos en lugares oscuros y como muertos. Es algo terrible. Esto le sucedió al pueblo, aquellos que vivieron antes del diluvio. ¿Cuánto mensaje no les fue advertido? ¿Cuánto no hizo Noé por aquellos, por amor? Porque el Señor le había dicho que diera este mensaje. Pero hoy en día, en todo lo que vemos a nivel mundial, en todo lo que nosotros vemos en el mundo entero, francamente las cosas están sucediendo lo mismo. Y como dijo Mónica hace un momento, mucho peor porque hay evidencia. El Señor nos ha dejado ejemplos en su palabra que las cosas que hoy en día están aconteciendo, son claras. Las evidencias que hoy en día vemos han sido tan claras. Mónica, no sé, ¿me escuchas? Sí, Miguel, te escucho. Amén, Mónica, amén. Por un momento pensé que te habías caído. No, me puse en mudo, tú sabes, para que se escuche amén. Mejor. Amén, Mónica. Adelante, Mónica. Bueno, nos dice, siguiendo con el texto, nos dice el siguiente párrafo: pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Wow. Rodeado por el desdén y el ridículo popular, se distinguió por su santa integridad y por su inconmovible fidelidad. Sus palabras iban acompañadas de poder, pues era la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Su relación con Dios le comunicaba la fuerza del poder infinito, mientras que durante 120 años su voz solemne anunció a oídos de aquella generación acontecimientos que, en cuanto podía juzgar la sabiduría humana, estaban fuera de toda posibilidad. El mundo antediluviano razonaba que las leyes de la naturaleza habían sido estables durante muchos siglos. Las estaciones se habían sucedido una a otra en orden. Hasta entonces nunca había llovido. La tierra había sido regada por una niebla o el rocío. Los ríos nunca habían salido de sus cauces, sino que habían llevado sus aguas libremente hacia el mar. Leyes fijas habían mantenido las aguas dentro de sus límites naturales, pero estos razonadores no reconocían la mano del que había detenido las aguas, diciendo: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante.
Ese fue el verso de Job 38:11. A medida que transcurría el tiempo, sin ningún cambio visible en la naturaleza, los hombres cuyo corazón a veces habían temblado de temor comenzaron a tranquilizarse. Razonaron, como muchos lo hacen hoy, que la naturaleza está por encima del Dios de la naturaleza y que sus leyes están tan firmemente establecidas que el mismo Dios no podría cambiarlas. Alegando que si el mensaje de Noé fuese correcto, la naturaleza tendría que cambiar su curso. Hicieron que ese mensaje apareciera ante el mundo como un error, como un engaño. Demostraron su desdén por la amonestación de Dios, haciendo exactamente las mismas cosas que habían hecho antes de recibir la advertencia. Continuaron sus fiestas y glotonerías, siguieron comiendo y bebiendo, plantando y edificando, haciendo planes con referencia a beneficios que esperaban obtener en el futuro, y se hundieron más profundamente en la impiedad y el obstinado menosprecio de los requerimientos de Dios para mostrar que no temían al ser infinito. Afirmaban que si fuesen cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, los sabios, los prudentes, los grandes, lo habrían comprendido. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría desistido de su ira, como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia y a las advertencias del profeta de Dios, aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Noé había seguido fielmente las instrucciones que había recibido de Dios. El arca se terminó en todos sus aspectos como Dios lo había mandado, y fue prevista de alimentos para los hombres y las bestias. Y entonces el siervo de Dios dirigió su última y solemne súplica a la gente. Con anhelo indecible les rogó que buscasen refugio mientras era posible encontrarlo. Nuevamente rechazaron sus palabras y alzaron sus voces en son de burla y de mofa. Wow, Miguel. Wow, verdaderamente cuando uno empieza a leer todos estos versos, uno se puede transportar como en el tiempo y mirar allá y mirar acá, y yo no veo ninguna diferencia. Hoy por hoy también el Señor pues hace las amonestaciones, hace las invitaciones, volvemos otra vez y reiteramos, vemos su misericordia, vemos su amor, vemos su compasión para con todo el pueblo. Ni siquiera es que digamos que es como para un grupo, es para todo el mundo, porque el mensaje ha sido dado para un grupo, pero ese grupo tiene como misión también proclamarlo, expandirlo y regar ese mensaje para la otra población, ¿no? Pero vemos que acá Noé hizo un trabajo él solo con muchísima gente, y qué tristeza, ¿no? Darnos cuenta de que ninguno de ellos hizo caso ni tomó las advertencias bien, sino que más bien se fueron a inclinaciones de creerle al hombre, dice al sabio, al famoso, al que hablaba bonito, me imagino yo, aquel que podía trastocar como el mensaje, y simplemente los mantenía calmados y siempre como sujetos a que Dios no iba a destruir lo que Él mismo había creado, y que la naturaleza siempre había seguido el mismo parámetro de estaciones, de tiempo, y que nunca había tenido ningún tipo de alteración, que era casi imposible que viniera un diluvio, ¿sí? Y más que ellos nunca habían visto llover, entonces con más fervor se pegaban de eso y no entendían y no podían comprender. El enemigo les tenía la mente cegada y tapada, y trayéndolo a nuestra actualidad, pues es mucho de lo que pasa, ¿no? Es parte de lo que pasa. Nosotros vemos de que
Ahora pues quiero como entrarme un poquito, aunque ese no es el tema del día de hoy, pero vemos ahora cómo los científicos y todas estas grandes personalidades le dicen al mundo en voz abierta de que solamente al planeta le quedan 13 años de vida, que tenemos que hacer algo por el cambio climático, que tenemos que reciclar, que tenemos que organizarnos con la prudencia del agua, que tenemos que sembrar árboles, que tenemos que hacer cualquier cantidad de cosas. Pero nadie, muy pocas personas, diría yo, piensan que es que ya se le está acabando el tiempo de la misericordia, que es que ya se está alejando el Espíritu del Señor, que su segunda venida está próxima. O sea, eso no se proclama, se proclama más bien lo que el ser humano pudiera llegar a hacer para alargarle el tiempo a la tierra, ¿sí? Pero no se amonesta como con respecto a la segunda venida. Y los que lo hacen, pues qué tristeza y todo, pero somos nosotros mismos como pueblo de Dios quien lastimamos, digámoslo así, a las personas que están haciendo ese trabajo. Al decir que no repartan conflictos de los siglos, que no se hagan campañas o que simplemente no se apoye monetariamente dicho trabajo. Es muy triste, verdaderamente, es muy triste vernos que estamos vuelvo otra vez y lo digo, en peores condiciones, considero yo, de una forma muy personal. Amén, Mónica, yo creo que completamente de acuerdo contigo. Yo creo que tocaste 3 puntos, pero yo quiero regresar un poquito atrás, donde me encanta, ¿no? Me encanta cómo es que la sierva del Señor nos explica la integridad de Noé. Me encanta bastante, ¿no? Dice, pero Noé se mantuvo como una roca en medio de la tempestad. Wow, queridos hermanos, amigos, especialmente mis queridos hermanos, aquellos que están predicando, aquellos que realmente aman este mensaje, que aman el corazón, que aman, perdón, con todo el corazón aquellas almas que Cristo no vino en este mundo y derramó su sangre por todos aquellos que hoy en día, sin darse cuenta, se están perdiendo. Aquellos que realmente andan de un lugar a otro, expandiendo, hablando del mensaje de Cristo. Yo creo que este es el mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, que nos debemos de mantener firmes, debemos de mantenernos realmente como una roca. Pero, queridos hermanos, que la roca realmente que nos da la fuerza, la fortaleza de seguir y avanzar es Cristo Jesús. De alguna otra manera, por cuenta propia, no podría hacer nada. Me encantó este párrafo donde dice la integridad de este caballero, la integridad de este hombre, siervo del Señor. Y lo más impactante, queridos hermanos, cuando un mensaje se da con poder, cuando el mensaje que va realmente con una integridad, que ese corazón, ese alma ha sido entregada a Cristo Jesús, realmente esa voz que realmente resuena, es la misma voz de Dios, porque aquí nos dice, era la voz de Dios que hablaba a los hombres por medio de su siervo. Qué dicha, queridos hermanos, qué privilegio tenemos aquellos que realmente nos paramos y anunciar este mensaje, que Cristo está a las puertas. Y como dice la sierva del Señor, tiene que ser con una voz potente, con una voz que sabemos que no es del ser humano, sino la advertencia viene del Señor, que el Señor anda diciéndole al mundo que los sucesos, los acontecimientos que hoy en día están sucediendo es otra cosa, sino que es la advertencia que nos está dando el Señor, que su regreso está muy, pero muy pronto. Apocalipsis 14:7 dice así la palabra del Señor, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar
y las fuentes de las aguas. Ese es el mensaje, queridos hermanos. Ese es el mensaje para cada uno, queridos amigos. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y todo lo que vemos hoy en día. Hubo un creador y hay un creador que los hizo. Dale honra a aquel que es el único que merece honra y gloria. Sabemos que todos estos acontecimientos, no, lo que hoy en día está sucediendo, simplemente lo que el Señor desea es que nosotros podamos despertar esa conciencia y darnos cuenta que la venida del Señor está a las puertas. Mónica tocó algo interesante, queridos hermanos, interesantísimo, y bueno, hoy en día es lo que sucede, ¿no? Dice así, y afirmaban que si fuera cierto lo que Noé había dicho, los hombres de fama, fíjense qué interesante, ¿no? Porque el ser humano siempre trae la mente y los ojos siempre fijos en otro ser humano, en otro hombre, en vez de que pongamos esa mente plenamente en el Señor Jesús, que dijo bien claro, Él es el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Más que Jesús no hay nadie más. Dice así que habían puesto los ojos en los hombres de gran fama, los sabios, los prudentes y los grandes, que los habían comprendido, ¿no? Interesante. Realmente, queridos amigos, hermanos, nuestros ojos tienen que estar firmes únicamente en Cristo Jesús, en nadie más. Hoy en día el mundo entero, ¿no? Hoy en día vemos tanta gente con tanta fama, bueno, yo creo que lo que se redacta en todos los aspectos de la vida material, siempre el ser humano busca personas con una fama, con una influencia tremenda sobre la sociedad y básicamente el ser humano ha fijado tanto la mente en cada ser humano, ¿no? Y realmente causa tristeza, porque en el único que deberíamos de poner la mente y el corazón completamente es en nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Mateo. Quiero leer Mateo 24:14, porque esto es el mensaje. Esto es el mensaje que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros para que nosotros tengamos la valentía de ir para afuera, la valentía como tuvo Noé. Cada martillazo era testimonio que le daba a la gente, que lo que el Señor le había dicho que iba a suceder, iba a suceder. Son 120 años, queridos hermanos. No fue nada fácil, no fue un tiempo pequeño, no fue un lapso de un tiempo que era tan simple o pequeño, no. Por eso me encantó a mí el relato. Dice, la integridad de Noé se mantuvo como una roca. Fueron 120 años, queridos hermanos, de pregonar, de decirle al mundo que iba a haber un diluvio. Y hoy en día está sucediendo exactamente lo mismo, que usted y yo y que todos nuestros hermanos, que no nos cansemos de decirle al mundo que Cristo viene, porque esa es la realidad. Cristo viene. Mateo 24:14 dice así, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Realmente los acontecimientos que hoy en día estamos viviendo son tiempos solemnes, tiempos que usted y yo nos damos cuenta que todo lo que está sucediendo a nivel mundial no es casualidad, sino que es el mismo propósito de Dios, que por su misericordia anda despertando a los seres humanos que se den cuenta que Él es el creador, Él es el gran juez y legislador del mundo, y es necesario que el ser humano se dé cuenta que el Señor está a las puertas. Mónica, adelante. Amén, Miguel, amén. Verdaderamente que sí. Mira, siguiendo con el hilo de lo que llevas en el punto de la explicación, quisiera leer Mateo 24, llevarlos al versículo 37 hasta el 39, que nos dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Verdaderamente el Señor ha sido muy claro, y reiterando un poco lo que tú también estabas diciendo, los mensajes de ahora son mensajes de compartir el Evangelio con las personas, de darles la posibilidad de que ellos puedan, el Señor pueda actuar en sus vidas, su Santo Espíritu pueda tocar sus corazones y ellos también puedan convertirse. Pues ahora en día nosotros también somos señalados como alarmistas y todas estas cantidad de cosas, pero nosotros no podemos desanimarnos, tenemos que estar como Noé lo estuvo, aferrado a la roca que es Cristo Jesús, alimentándose cada día de Él, de su palabra, y sobre todo perseverar en lo que se nos ha dado, así sea un pequeño grupo, así sea unas pequeñas personas, un pequeño grupo, pocas personas, perdón, o simplemente nosotros dando testimonio con nuestro vivir, o sea, que el testimonio sea nuestro vivir como cristianos, y bueno, el Señor se encargará de dirigir otras más personas hacia nosotros para que nosotros podamos compartir el Evangelio, participar, Miguel, ayudar de una forma económica, si se puede, para todos estos ministerios, para todas estas obras, cuando se van a predicar a diferentes países, cuando se van a repartir los libros, cuando se hacen estas campañas tan importantes. La Pluma Inspirada nos dice que no invirtió todo lo que él tenía, así que nosotros también debemos hacer nuestra parte. Sabemos que la parte pues más importante es testificar el Evangelio en nuestras vidas, pero si también lo podemos hacer de una forma económica, pues también hacerlo. Definitivamente rendir toda nuestra vida a los pies del Señor, para que sea Él quien nos use y para que sea Él quien nos instruya. Y despojarnos completamente del yo, despojarnos completamente de las ataduras del mundo, de estos grilletes tan fuertes que a veces nos tienen atado a las cosas materiales, a las cosas perecederas, y simplemente luchar, porque sabemos que está muy cerca. Prácticamente en el texto que leímos, el tiempo de gracia de los antidiluvianos se había acabado, así que es delicado, porque nosotros también sabemos que el tiempo de gracia de nosotros en algún momento también se nos va a acabar. Ahorita gozamos con el privilegio, todavía tenemos la puerta abierta, pero cuando se cierre esa puerta, como se cerró la del arca y que el Señor puso el sello en ella, ya no va a haber marcha atrás, ya no podremos hacer nada. Así que no sé si quieres aportar algo más o seguimos adentrándonos en el tema, porque lo que viene a continuación es eso, ¿no? Sí, Mónica, nada más quería recalcar algo, ¿no? Para nuestros amigos que andan escuchando, que quizás nos acompañan hermanos que quizás nunca han entendido estas verdades, ¿no? Quizás nunca han sido parte de la iglesia adventista. Me encantó ese versículo que leíste, que está en Mateo 24:39. Esta es la gran experiencia, ¿no?, de aquellos que pasaron, pero también es ejemplo para nosotros que el Señor había dejado en su palabra, para que nosotros podamos tener conciencia de lo que sucedió aquel entonces. Mateo lo dice bien claro, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué tremendo, Mónica, qué tremendísimo, porque realmente la advertencia que se nos está dando, que podemos llegar a comprender realmente, porque dice la palabra del Señor en Daniel, los entendidos entenderán. Entonces, simplemente quería recalcar un poquito de eso, Mónica, que cómo es que la palabra del Señor se cumple, ¿no? Porque si la palabra del Señor dice aquí, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, te voy a poner un ejemplo. Cuando Pedro estaba con el Señor Jesucristo,
¿Ok? Cuando Pedro allí con esa osadía le decía al Señor, Señor, si era necesario, si es necesario voy contigo hasta la muerte, te seguiré hasta la muerte. Pero ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo? Le dijo, de cierto te digo, que antes de que cante el gallo ya me habías negado 3 veces. Ahora una pregunta, Mónica, ¿sucedió tal cual como el Señor le había dicho a Pedro o no? Sí, sucedió tal cual. Sucedió tal cual. Entonces, ¿qué tratamos de decir con esto? Que hermanos, amigos, debemos de realmente tener esto en cuenta. Que realmente en base a lo que estamos estudiando, ponernos en las manos del Señor y realmente poner nuestra desnudez en las manos del Señor, nuestra desnudez espiritual, reconociendo que en cada uno de nosotros no hay nada bueno, solo el Señor es bueno, queridos hermanos, amigos. Por tal razón, que el Señor nos pueda ayudar para entender y llegar a comprender esos momentos que cada vez vienen, queridos hermanos. Y la tristeza más grande es lo que realmente nos duele en el corazón. El pueblo profeso de Dios no se está dando cuenta de los acontecimientos que hoy en día se está viviendo. Y cuando digo el pueblo profeso, todos aquellos que profesan ser adventistas del séptimo día, todos aquellos guardadores del sábado, es necesario que debemos de entender que los tiempos se nos está acabando. Dijo algo Mónica y esto es cierto. Aquella generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. De su tiempo de gracia estaba a punto de concluir. Hermanos míos, el tiempo que andamos viviendo es precisamente el mismo. El tiempo de gracia, queridos hermanos, está a punto de cerrar. Por eso hoy es un hermoso día para que cada uno de nosotros pueda estar a cuenta con el Señor. Adelante, Mónica. Amén, amén, así es. Bueno, continuando con la lectura, nos dice el siguiente párrafo. De repente reinó el silencio entre aquella multitud escarnecedora. Animales de toda especie, desde los más feroces hasta los más mansos, se veían venir de las montañas y los bosques y dirigirse tranquilamente hacia el arca. Se oyó un ruido como de un fuerte viento, y he aquí los pájaros que venían de todas direcciones en tal cantidad que oscurecieron los cielos y entraban en el arca en perfecto orden. Los animales obedecían la palabra de Dios, mientras que los hombres la desobedecían. Dirigidos por santos ángeles, de 2 en 2 entraron a Noé en el arca, y los animales limpios de 7 en 7, Génesis 7:9. El mundo miraba maravillado, algunos hasta con temor. Llamaron a los filósofos para que explicasen aquel singular suceso, pero fue en vano. Era un misterio que no podían comprender, pero los corazones de los hombres se habían endurecido tanto al rechazar obstinadamente la luz, que aún esta escena les produjo solo una impresión pasajera. La raza condenada contemplaba el sol en toda su gloria y la tierra revestida casi de la belleza del Edén. Ahuyentó sus crecientes temores mediante ruidosas diversiones y mediante actos de violencia pareció atraer sobre sí ya la despierta ira de Dios. Dios mandó a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7, capítulo 1. Las advertencias de Noé habían sido rechazadas por el mundo, pero su influencia y su ejemplo habían sido una bendición para su familia. Como premio por su fidelidad e integridad, Dios salvó con él a todos los miembros de su familia. ¡Qué estímulo para la fidelidad de los padres! La misericordia dejó de suplir a la raza culpable. Las bestias de los campos y las aves del aire habían entrado en su refugio. Noé y su familia estaban en el arca, y Jehová le cerró la puerta. El verso 16.
Se vio un relámpago deslumbrante y una nube de gloria más vívida que el relámpago descendió del cielo para cernerse ante la entrada del arca. La maciza puerta, que no podían cerrar los que estaban dentro, fue puesta lentamente en su sitio por manos invisibles. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Entonces, la gracia divina ya no refrenará más a los impíos, y Satanás tendrá dominio absoluto sobre los que hayan rechazado la misericordia divina. Pugnarán ellos por destruir al pueblo de Dios, pero así como Noé fue guardado en el arca, los justos serán escudados por el poder divino. Amén. Qué lindo, de verdad, aquí ya vemos, Miguel, pues, precioso como nos habla el Señor en esta noche, es muy claro, es muy específico de cómo hace el paralelo la pluma inspirada cuando se cerró la puerta, cuando las manos del Señor cerraron la puerta del arca y puso su sello allí. Dice que ninguna persona que estuviera dentro podía cerrar la puerta, solamente algo divino podía haberlo hecho, y verdaderamente vemos cómo nos hace el paralelo de cuando se cierre la puerta de la gracia. Ya el que quede adentro está adentro y el que quede afuera está afuera. Y vemos cómo el Señor nos alienta y nos dice que así como los antidiluvianos estuvieron atacando a Noé, queriéndolo destruir, queriéndolo, pues, como en contra de él, pues así mismo va a ser con el pueblo del Señor. Pero así como Noé se fortaleció en Cristo, así como Noé confió, así como Noé siguió y perseveró, pues esa es la invitación que nos hace el Señor. Debemos de seguir continuando, cueste lo que nos cueste, suceda lo que suceda. Amén, Mónica. Claro, completamente de acuerdo contigo. Sabes que me gustaría tener dos versos aquí de la palabra del Señor. Puedes tener Apocalipsis 22:11, pero antes que nada yo quisiera leer algo antes de eso. Me encantó lo que habías leído anteriormente, donde dice, asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Es tremendo, queridos amigos, hermanos, wow, pero en este punto, no, en este momento nos estamos dando cuenta de la misericordia del Señor para cada ser humano que habita en la tierra. Fíjense lo que pasa cuando el ser humano no llega a entender y comprender la palabra del Señor. Hay consecuencias porque el Señor lo ha predicho en su palabra. Y los quiero llevar a Apocalipsis 1:7, dice así la palabra del Señor: he aquí que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y dice aquí algo interesante, dice, y todos los linajes de la tierra lamentarán, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora aquí, yo pregunto aquí, ¿por qué la palabra del Señor dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él? ¿Por qué? Bien claro se nos está diciendo que, como nos dijo Mateo, el apóstol Mateo dice, no entendieron, no comprendieron hasta que vino el diluvio. Y es precisamente las amonestaciones que hoy en día da el Señor a cada ser humano, que podamos entender y realmente tener la humildad de comprender que los sucesos que están sucediendo realmente nos está diciendo que Cristo está a las puertas. Mónica, adelante. Bueno, yo los invito a que leamos Apocalipsis 22
Y vamos a leer el verso 11 y nos dice la palabra del Señor. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Amén. Esto es verdaderamente ya cuando pues la puerta de la gracia se cierra, va a ser ya juzgado la condición absolutamente de todos y cada uno de los seres humanos. Y bueno, el mundo antidiluviano ya tenía predicho ese castigo, pero ahora nosotros también tenemos la palabra clara que el Señor nos habla cada día y nos hace las advertencias y nos hace las amonestaciones. Necesitamos trabajar antes de que la puerta de la gracia se cierre. Necesitamos luchar por nuestra santificación. Necesitamos trabajar por nuestro carácter, a dejar ese yo, poner en práctica como nos habla el apóstol Pablo. Sabemos de que no es fácil, pero no es imposible. Necesitamos luchar cada día para que nosotros podamos tener reflejados el carácter de Cristo. Miguel y hermanos que nos escuchan, durante muchos años yo he escuchado, antes de entrar al mensaje adventista, pues había escuchado sobre que se aproximaba el fin del mundo. En el año 2000 hubo un gran escándalo porque se hablaba de ello. En el 2011 creo que también, que era como el pronóstico de los mayas, que era en ese tiempo, y todo el mundo se alarmaba. Pero como así ha descrito la pluma inspirada, solamente es por un momento, ¿sí? Y quizás muchas personas fueron en arrepentimiento y yo sentía miedo y también pedí perdón al Señor, pero después como no pasó nada, pues simplemente volví otra vez a las cosas del mundo. Y así hemos estado en caídas y levantadas, pero esa no es la condición en la que el Señor quiere que nosotros estemos cuando se cierre la gracia. Él quiere que nosotros estemos firmes en la roca que es Cristo y que estemos preparados en carácter para Él, para que Él nos reconozca como sus hijos y nosotros podamos verlo cara a cara a Él también. Así que la descripción que hace la pluma inspirada a través de este capítulo pues no se aleja para nada de nuestra realidad. Antes es mucho más verídica de lo que nosotros creemos. Pues actualmente vemos como también la naturaleza gime de necesidad porque ya venga el Señor. Vemos cómo los animales están pasando cruelmente las agonías de este planeta destruido. Vemos la naturaleza también trabajando a medias porque ya no puede. Vemos el clima loco de aquí para allá, inviernos tremendos, veranos sofocantes. Vemos tantas y tantas cosas y aún así muchos seguimos pensando, ¿doy el paso o no doy el paso? Verdaderamente que es muy triste ver nuestra condición cuando el Señor nos habla a través de estos temas, a través de estas gemas preciosas, cómo nos amonesta, porque primeramente la amonestada soy yo, el látigo es usado para conmigo, hermanos, porque a mí me falta muchísimo, tengo que confesárselos y cuando el Señor me habla a través de estos mensajes es como si me estuviera rectificando, volviendo otra vez como a luchar por mí. Mónica, ¿qué te pasa? Continúa, no puedes quedarte allí, necesitas caminar, necesitas seguir. Amén, Mónica. Wow, sabes que yo creo que todos andamos en ese limbo, todos andamos con esa gran lucha, todos andamos de que decidimos de una vez por todos a entregarnos al Señor. Es precisamente, queridos hermanos, el estudio de este libro maravilloso. Yo quiero leerles algo, hermanos, que lo encontramos en el libro Primeros Escritos, página 119.
algo interesante, ¿no? Y cuando vuelvo y recalco, cuando Dios dice algo es porque así es. El Señor conoce bien nuestros pensamientos, conoce bien quiénes somos, conoce muy bien la necesidad que hay en cada corazón y la urgencia de transformar nuestras vidas ante el Señor. Mónica dijo algo muy claro, ¿no? La amonestación que hace el Señor va para cada uno de nosotros individualmente. El Señor nos está llamando. Miren lo que dice la palabra del Señor, que es tan hermosa. Dice, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Es algo tremendo. Un estupor como letargo parecía suspendido sobre el ánimo de la mayoría de aquellos que profesan creer que tenemos el último mensaje. Cuando dice aquí la sierva del Señor que profesan tener, que tenemos el último mensaje, está catalogando aquí el pueblo residuo, el pueblo de Dios que ha sido llamado a pregonar este mensaje de los tres ángeles. Se está refiriendo a cada uno de nosotros, pero también nos está diciendo, vi que el residuo no estaba preparado para lo que viene sobre la tierra. Y miren lo que recalca y dice el ángel. Mi ángel acompañante exclamó con intensa solemnidad, preparaos, 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 porque la ardiente ira del Señor ha de manifestarse pronto. Ha de ser derramada sin mezcla de misericordia, y no estáis listos. Qué tremendo, hermanos, qué tristeza, pero esta es nuestra realidad. Esto es la realidad que andamos viviendo. Por eso es que el Señor desea que cada uno de nosotros en esta noche podamos estar en cuenta con el Señor, y nos da una advertencia tan hermosa y nos dice así: rasgad vuestros corazones y no vuestra vestidura. Una gran obra tiene que ser hecha en favor del residuo. Esa es, queridos hermanos, como dijo Mónica, causa mucha tristeza, pero esta es la realidad. Esto es la realidad. En vez de que estemos unidos a pregonar, a hablar de estas verdades, creo que hoy en día en el pueblo de Dios nos sentimos tan desunidos y no hay esa armonía, esa unidad como hermanos, que realmente podamos sostenernos en oración, en palabras, en obras, unos hacia el otro. Es mucho la tristeza, por supuesto que sí, porque el ángel le dice a la sierva del Señor que hay que hacer un trabajo con una solemnidad para el residuo del Señor. Por eso dice el ángel que debemos de prepararnos y prepararnos y prepararnos, porque lo que viene es algo tremendo, queridos hermanos. Por tal razón, vuelvo y recalco, yo no me canso repetir esto, porque esta es la realidad. La integridad de Noé se mantuvo como una roca maciza, aparte de todas las cosas que se le decía que era un loco, que era un disidente y todo lo demás, todas las palabras de burla, él lo contenía, pero saben, sobre todo, él lo dejaba pasar, porque él sabía y determinantemente estaba convencido de que lo que el Señor le había anunciado, lo que el Señor le había dicho, eso es exactamente lo que iba a suceder. ¿Cuál tal es nuestra situación, queridos hermanos? Nosotros reconocemos que las cosas también irán sucediendo cada vez más. Por eso invitamos a cada uno, mis queridos hermanos, que realmente tengamos esa integridad y realmente mantenernos en la roca que es Cristo Jesús. Pase lo que pase, que el Señor pueda darnos la fuerza, pueda darnos una fe inquebrantable de los sucesos que irán pasando a través del tiempo. Mónica. Bien. Y adelante, ¿me escuchas? Ya, Mónica, ¿me escuchas? No sé, yo creo que te pusiste en mudo, por ahí no te escucho. No sé si tú me escuchas. ¿Me escuchas? Ahora sí, Mónica, ahora sí te escucho.
Ay, estaba en modo, sí. Perdón. Oye, Mónica, ¿Qué te nos queda estaba 10 diciendo? minutitos. Bueno, que te estaba diciendo que en este párrafo íbamos a ver de qué otra forma fue probada esa fe tan ferviente de Noé. ¿Sí? Entonces dice, durante 7 días después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría. A pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había atrevido a manifestar antes. Pero al 8º día oscureció nuborrones cubriendo los cielos, y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca habían presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se halle condenado a la destrucción? El cielo se oscurecía cada vez más y la lluvia caía más aprisa. Las bestias rodeaban presas de temor y sus discordantes aullidos parecían lamentar su propio destino y la suerte del hombre. Entonces fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. El verso 11. El agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salían de madre e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pie. Macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente despreció primeramente la destrucción de la gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines, alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos, y los adoradores temblaron ante el poder del Dios viviente, y comprendieron que habían sido su corrupción e idolatría lo que habían provocado su destrucción. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, roca y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. Se había deleitado en dominar tan poderosa la raza y deseaba que los hombres viviesen para que siguieran practicando sus abominaciones y rebelándose contra el Rey del cielo. Ahora lanzaba maldiciones contra Dios, culpándolo de injusticia y de crueldad. Muchos, como Satanás, blasfemaban contra Dios, y si hubiesen podido, le habrían arrojado el trono de su poder. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Su conciencia despertó por fin y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escuchaban sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina.
Pero si bien por temor al castigo reconocían su pecado, no sentían verdadero arrepentimiento ni verdadera repugnancia hacia el mal. Habrían vuelto a su desafío contra el cielo, y si se les hubiera librado del castigo. Así también, cuando los juicios de Dios caigan sobre la tierra antes del diluvio de fuego, los impíos sabrán exactamente en qué consiste su pecado, en haber menospreciado su santa ley. Sin embargo, su arrepentimiento no será más genuino que el de los pecadores del mundo antiguo. Algunos, en su desesperación, trataron de romper el arca para entrar en ella, pero su firme estructura soportó todos los intentos. Otros se asieron del arca hasta que fueron arrancados de ella por las embravecidas aguas o por los choques de las rocas y los árboles. Todas las fibras de la maciza arca temblaron cuando era golpeada por los vientos inmisericordes, y una ola la arrojaba a la otra. Los rugidos de los animales que estaban dentro del arca expresaban su miedo y dolor, pero en medio de los revueltos elementos del arca continuaba flotando con toda seguridad. Ángeles muy poderosos habían sido enviados para protegerlos. Los animales expuestos a la tempestad corrían hacia los hombres como si esperasen ayuda de ellos. Algunas personas se ataron juntamente con sus hijos y los lomos de poderosos animales, sabiendo que estos eran tenaces para conservar la vida y que subirían a los picos más altos para escapar de las crecientes aguas. Otros se ataron a altos árboles en la cumbre de las colinas o las montañas, pero los árboles fueron desarraigados y juntamente con su cargamento de seres vivientes fueron lanzados a las bullentes olas. Sitio tras sitio que prometía seguridad era abandonado. A medida que las aguas subían más y más, la gente huía a las más elevadas montañas en busca de refugio. En muchos lugares podían verse a hombres y animales que luchaban por sentarse pie en su mismo sitio, hasta que al fin unos y otros eran barridos por la furia de los elementos. Desde las cimas más altas, los hombres contemplaban un enorme océano sin playas. Las solemnes amonestaciones del siervo de Dios ya no eran objeto de ridículo y mofa. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que se les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? ¿Cómo imploraban que se les diera una hora más de gracia, otra manifestación de misericordia, otra invitación de labios de Noé? Pero ya no había de oír la dulce voz de misericordia. El amor, no menos que la justicia, exigía que los juicios de Dios pusiesen término al pecado. Las aguas vengadoras barrieron el último refugio, y los que habían despreciado a Dios perecieron finalmente en las oscuras profundidades. Dice la palabra del Señor, por la palabra de Dios, el mundo de entonces pereció anegado en agua, mas los cielos que son ahora y la tierra son conservados por la misma palabra, guardados para el juego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Segunda de Pedro 3, del 5 al 7. Otra tempestad se aproxima ahora, la tierra será otra vez barrida por la asoladora ira de Dios, y el pecado y los pecadores serán destruidos. Aquí quiero pararme, Miguel. ¿Tienes alguna opinión? Tremendo lo que acabamos de escuchar. Sabes que, Mónica, a mí me llamó mucho la atención, ¿no? A través de este estudio, cómo es que el mismo Satanás fue obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos. Dice la palabra que temió por su propia existencia. Mira, nosotros podemos aquí estudiar y leer la historia, ¿no? Pero francamente nuestra mente no está capacitado para imaginarnos esos momentos que pasaron ellos.
Ujú. Podemos pensar que esos momentos fue tan terrible, queridos hermanos, terrible, porque dice aquí la pluma inspirada que deseaban tener una hora más de gracia, una hora más, porque se les fue despertado la conciencia. Hermanos, yo creo que el Señor, por el estudio que hemos tenido, es tan misericordioso, porque el Señor nos llama uno y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, pero va a llegar el momento que el Señor, por tanta advertencia, cerrará sus oídos. Proverbios 24:26, Proverbios 1:24-26 dice así la palabra del Señor: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien la tendiese, sino que desechasteis todo mi consejo, y mi reprensión no quisisteis también. Yo me reiré de vuestras calamidades, me burlaré cuando os viniere lo que temáis. Y eso es, queridos hermanos, eso es. El Señor todavía nos da la mano para que nosotros podamos ser salvos, porque a través del estudio nos damos cuenta que es algo tremendo, tremendo lo que realmente en estas circunstancias había pasado. Mónica, ¿quieres agregar algo más o aportar algo más? Ay, Miguel, aquí hay algo algo tan precioso que verdaderamente nos habla la palabra del Señor, y quisiera como tomarlo rapidito porque no quisiera cerrar el tema sin esto, verdaderamente. Hablando de San Mateo 24, del 38 al 39, la palabra nos dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dios no condenó a los antidiluvianos porque comían y bebían. Les había dado los frutos de la tierra en gran abundancia para satisfacer sus necesidades materiales. Su pecado consistió en que tomaron estas dádivas sin ninguna gratitud hacia el dador, y se rebajaron entregándose desenfrenadamente a la glotonería. Era lícito que se casaran, el matrimonio formaba parte del plan de Dios, fue una de las primeras instituciones que Él estableció. Dio instrucciones especiales tocante a esta institución, revistiéndola de santidad y belleza. Pero estas instrucciones fueron olvidadas y el matrimonio fue pervertido y puesto al servicio de las pasiones humanas. Condiciones semejantes prevalecen hoy día. Lo que es lícito en sí es llevado al exceso. Se complace al apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen y beben en compañía de los borrachos mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece las facultades morales y espirituales y prepara el dominio de las pasiones bajas. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos sensuales y se vuelven esclavos de las concupiscencias. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. El despilfarro prevalece en todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras del lujo y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres, y todavía se compran y se venden siervos y las almas de los hombres. El engaño, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. La prensa abunda en noticias de asesinatos y crímenes ejecutados tan a sangre fría y sin causa que parecía que todo instinto de humanidad hubiese desaparecido. Estos crímenes atroces son hoy día sucesos tan comunes que apenas motivan un comentario o causa sorpresa. El espíritu de anarquía está penetrando en todas las naciones, y los disturbios que de vez en cuando existían en honor del mundo no son sino señales de los reprimidos juegos de las pasiones y de la maldad que, una vez que escapen al dominio de las leyes, llenarán el mundo de miseria y de desolación. No quería finalizar el tema sin leer,
porque verdaderamente este párrafo pues está muy especificado y da tristeza, porque verdaderamente no sé el conocimiento de cuántos años fue escrito, hace cuántos años fue escrito Patriarcas y Profetas por la pluma inspirada, pero esta descripción es como si la estuviera haciendo hoy 1 de mayo, que ella se hubiera sentado a describir tal cual como está el mundo. Hemos perdido esa sensibilidad, hemos perdido la dirección, y si en algún momento hemos sentido que el camino se nos pierde, pues debemos recordar que Cristo es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra salvación. Es al único que nosotros debemos sujetarnos para poder ver claramente, para poder tener esa luz, ese discernimiento y estar preparados para lo que se nos viene. Porque verdaderamente, Miguel, cuando uno lee estos textos, a mí hasta se me pone la piel de gallina de ver de que hace muchos años escrito y aún ahora está precisamente para estos tiempos. Amén, Mónica. Precioso, ¿no? Lo que leíste es algo tremendo, y los sucesos, ¿no? Realmente nos está indicando que estamos viviendo en los momentos finales, ¿no? Precisamente con esos escritos que tú leíste. Bueno, queridos hermanos, yo también, este es el mensaje para cada uno, ¿no? Este es el mensaje que Dios desea que realmente podamos meditar. Tanto lo que hemos leído anteriormente, pero que hay un párrafo increíble. Dios no hace nada. Dios no ejecuta sus juicios sin advertencia, sin darle al mundo una advertencia, una oportunidad de ver tal cual son las cosas, ¿no? Dice así: antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo, para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Multitudes de personas han vivido violando la ley de Dios, y ahora con toda misericordia las llama para que obedezcan sus sagrados preceptos. A todos los que abandonen sus pecados mediante el arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo, se les ofrece perdón, pero muchos creen que renunciar al pecado es hacer un sacrificio demasiado grande. Recalcamos, el Señor no ejecuta sus juicios sin antes advertirle al mundo, sin antes decirle al mundo que el Señor ha sido misericordioso, que es misericordioso. Por eso le da advertencia a los seres humanos, dándonos a entender que el ser humano vive transgrediendo la ley del Señor. Leo en la palabra del Señor un verso muy conocido por cada uno de nosotros, que lo encontramos en Isaías 55, 6 y 7, dice así. Esta es la invitación: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle por tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarle. Qué preciosa advertencia, y qué esperanza tan precioso a lo cual el Señor nos quiere otorgar en esta noche.